consultorio le puedo dar los anticonceptivos al paciente que no tiene acceso y viene y doy más de 100 cajas de anticonceptivos por mes. En mi consultorio yo dispongo a quién atiendo y a quién no atiendo, y si en el hospital le daban turno a 2 meses y quiere venir mañana acá y no tiene dinero, yo la atiendo. Hola, mi nombre es Raúl Oscar Alí, soy médico desde el año 1984 y especialista en obstetricia y en ginecología desde el año 1990. Y esta semana en el espacio de salud de Cóctel Social vamos a hablar, ya que se acerca la época del verano y del sol, de la protección solar. El 3 de noviembre fue el Día Mundial del Sándwich y nos pareció apropiado hacer datos inútiles del origen del sándwich y de los sándwichitos de miga. Aquí estamos, desde Colón 290 en Celular Express, como siempre, un mundo de novedades absolutas y de soluciones también, por supuesto. Mirá lo que tengo aquí para recomendarte esta super mega silla gamer ideal. Te digo, ahí te relajás, te jugás los jueguitos fantásticos. Como siempre aquí, lo vas a encontrar con mejor precio en Colón 290 Celular Express. Bienvenidos amigos, aquí estamos arrancando este nuevo programa con la producción de Enfocate Débora Mestoy. Ya sabes que te podés dar una vuelta por los programas anteriores. El anterior anduvimos por la noche para ver cómo está la movida. Aquí comenzamos amigos, acomódense, esto es Cóctel Social. Y la responsabilidad no termina en el parto o no termina en el control del embarazo. Yo creo que un poco el éxito nuestro, yo lo tomo como que también son esos 2 días después del nacimiento, que el bebé nazca bien, que durante 2 días tome teta y que en 48 horas esté con la mamá y con el papá en la casa en buenas condiciones. Así que sí, es una doble responsabilidad y bueno, por supuesto, muchas veces no es lo mismo hacerse cargo cuando uno está recién recibido, con 28 o con 30 años, que después de ya 31 años de estar haciendo la especialidad en desarrollos, pero bueno, siempre tuve mucha pasión por lo que hago, y cuando se me acabe la pasión, espero darme cuenta para empezar a hacer otra cosa. Hola, mi nombre es Raúl Oscar Alí, soy médico desde el año 1984 y especialista en obstetricia y en ginecología desde el año 1990. Médico desde muy chico, tenía ya bastante clara, casi te diría que antes de entrar al Colegio Nacional, o a la Escuela Nacional en ese momento, los 12, 13 años, y casi tenía decidido ser obstetra también en ese momento. Sí, me gustaba mucho el tema de la atención fundamentalmente de la madre y el niño, de los partos, y prácticamente ni bien entré a la facultad, casi ya al tener contacto con pacientes, con la parte médica, con los libros, con mis compañeros, con el ambiente médico en general, terminó de decidirme totalmente en que mi especialidad, además de cuando terminara la carrera de medicina, iba a ser obstetricia. ¿Te acordás de tu primer parto? Sí. Sí, porque, bueno, justamente como ya tenía bastante claro lo que iba a hacer, también nos permitían durante cuarto y quinto año, durante quinto y sexto año, en ese momento había una manera también de, por suerte, empezar a tomar contacto con los pacientes, que eran, bueno, también los llamados practicantes, o por supuesto que había que uno tener algún contacto por ahí con algún médico, en general eran médicos jóvenes, que te llevaban a una guardia a practicar. Así que te diría que ya hacía partos, inclusive cesáreas, antes de haberme recibido.
Así que sí, por supuesto, la primera experiencia era una cosa, bueno, realmente hermosa y sí, por supuesto me acuerdo. Esto yo lo hice en el Hospital San Martín de La Plata, estuve durante mi 5º y 6º año antes de recibirme de médico. ¿Cómo te sentís con ese rol, ¿no? De la responsabilidad que está en tus manos de recibir una vida? Y bueno, para mí es algo maravilloso realmente, pero es una doble responsabilidad. Es decir, nosotros, en el caso de la obstetricia, tenemos en nuestras manos, bajo nuestra responsabilidad, a la madre y hasta los 9 meses al feto o al producto de la gestación. Hasta que es un recién nacido. Yo siempre le digo que la responsabilidad es tratar de que el embarazo tenga el menor riesgo posible, que nazca un bebé sano después de los 9 meses de gestación, y la responsabilidad no termina en el parto o no termina en el control del embarazo. Así, yo creo que un poco el éxito nuestro, yo lo tomo como que también son esos 2 días después del nacimiento, que el bebé nazca bien, que durante 2 días tome teta y que en 48 horas esté con la mamá y con el papá en la casa en buenas condiciones. ¿A partir de qué momento se considera, según la ciencia, que hay vida? Desde el momento de la gestación. Desde el primer día de la gestación. Eso fue uno de los temas, bueno, por la ley del aborto y todo, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de herencia, desde el punto de vista, no un recién nacido, desde el momento de la gestación, pues imagínate que objetivamente podemos demostrar con un ecógrafo a las 7 semanas. O sea, 7 semanas son 20 días de atraso menstrual, que ya prácticamente se ve y se escucha la actividad cardíaca. Legalmente, desde el momento de la gestación, y va a ser redundante, gestándose, hay un ser vivo, hay una persona, hay alguien que además tiene los derechos de persona. ¿Llevas la cuenta de la cantidad de nacimientos en los cuales has participado? Y la llevé. Por suerte, también tuve la suerte de hacer mi residencia en un lugar donde había muchísimos partos y éramos muy pocos. Éramos una cantidad normal de residentes, éramos 3 residentes en el año, por año, pero había, no sé, más de 20, 25 partos por día. Así que, mirá, yo debo tener más de 6.000 partos, pero cómodo. Creo que bastante más, mucho más. Insisto, si en algún momento espero darme cuenta de que dejé de hacer cosas, digo, por estudio, porque hay que hacerlas, por ciencia, no por cábala. Es decir, acá me parece que, bueno, otra vez se trata de una especialidad, primero en la medicina, y una especialidad en la cual uno se forma como para hacer las cosas de la mejor manera posible, lamentablemente también sabiendo que puede haber inconvenientes. O sea, si como obstetra te digo que nunca tuve dificultad en un parto, que nunca tuve dificultad en una cesárea, que en algún momento un chico que tendría que haber nacido 10 puntos nació 7 o 3 o 1, o que tuvimos un feto muerto, te estaría macaneando. Es decir, es imposible que haciendo 1.000 partos, 6.000 partos o 10.000 partos, o siempre en todo te haya ido bien. Lo que también digo que seguramente que lo fui y lo aprendí en mi residencia y en el reto de mi carrera en 31 años, es a ser metódico. Yo soy absolutamente metódico. Acá, si con la experiencia a vos te parece que también por la experiencia podés inventar algo, es decir, los que inventan son los que siguen estando en el hospital y que le da la práctica de permanentemente estar haciendo partos, de ver pacientes hipertensas, de cambiar normas. Nosotros que ahora en este momento, no sé, estoy haciendo 8 o 10 partos por mes, no puedo inventar. Tengo que poner en práctica toda la experiencia que tengo, por supuesto,
cuando nos ha ido bien y nos obliga a estar leyendo y actualizándote permanentemente, porque por supuesto que la presión en la mamá embarazada, la hipertensión, no se trata igual que hace 31 años atrás. Yo hoy, después de 31 años de especialidad, hago la cesárea como la hacía hace 31 años atrás. No se puede inventar. Tenés que agarrar el bisturí igual, abrir igual, cerrar igual, sacar el chico igual, con las dificultades iguales. Esto no ha cambiado absolutamente nada. Uno puede ser más de... en el Hospital Pena no se operaba igual que en el Hospital Internacional de Mar del Plata, o cuando empecé en el Hospital San Martín de la Plata. Cuando fui al Pena tuve que acostumbrarme a hacer algunas cosas distintas, porque en el Pena se hacían las cosas distintas. Pero después que me fui del Pena, en los años de Policlínico, en los años de ahora de la Clínica Hispano, yo no puedo inventar nada, no puedo usar el bisturí distinto, no puedo abrir distinto, no puedo usar un material de sutura distinto. Yo soy un convencido que corremos mucho menos riesgos haciendo lo que hemos hecho siempre. La experiencia, ojalá lo haga mejor hoy que hace 31 años atrás, seguramente que sí, pero no nos podemos mover de eso, inventar cero. Acá no hay cábala, yo por lo menos no la tengo, no hay nada. Acá vos tenés que estar, y también digo que ojalá nunca lo tenga que hacer. Por supuesto en algún momento voy a dejar de hacer parto, pero a las 4 de la mañana, un domingo, después que cenaste el sábado a las 10 de la noche, tenés que estar igual que hoy a la mañana a las 8 de la mañana. Si no, está frito, tenés que estar exactamente igual. Si no, seguramente que cometés errores o tenés muchas más posibilidades de cometer errores. Me preocupo de darle el tiempo necesario en consultorio como para achicar los riesgos al máximo al momento cumbre, lo que estuvimos esperando 9 meses, la mamá, el papá, la familia y yo. Y en esos 9 meses, en los 280 días del embarazo, cuando el chico tiene que nacer, tenés que estar así. Está bastante en boga, o ha cambiado un poco el tema con el parto respetado. Es decir, tratar de que sea todo absolutamente natural, no poner en el suero para ayudar a que tenga contracciones, no romper la bolsa anticipadamente, no hacer el cortecito de la episiotomía, que yo creo que es la primeriza, la mamá que tiene su primer hijo es indispensable. Bueno, digo esto porque hoy por hoy, si la paciente está muy con el parto natural o con esto, últimamente a un par de mamás, lamentablemente porque se dio mucho llegando al final del embarazo, les he dicho, y no me arrepiento, de que no las atendía en esas condiciones, porque la responsabilidad, por más que la ley diga, insisto, yo creo que con ley o sin ley, nosotros tenemos que controlar el embarazo, el bebé nacer llorando, tomar teta y en 2 días estar en la casa. Y si yo no me siento con la tranquilidad y con la independencia de lo que la medicina me enseñó hasta ahora y lo que mi experiencia me dice después de 31 años que no lo puedo hacer, prefiero no hacerlo. No sé si hago lo correcto, pero prefiero no hacerlo. Y en este caso siempre le digo también, y lo tuve muy claro porque esa fue una de las cosas que uno de los primeros maestros me dijo, también hace muchos años, que esto es un equipo, como todos los equipos de lo que quiera. De fútbol hay un arquero, como mínimo, hay una defensa y hay alguien que hace los goles. Y en esto hay 3 personas que tenemos los mismos roles: el papá, la mamá y yo, el médico. Entonces hay uno que es el arquero, si querés yo soy el arquero, el papá que hace de defensor y la mamá que hace los goles. Lamentablemente en el momento del parto yo tengo que seguir trabajando de arquero, yo no me puedo meter en la cama, ponerme panza y tratar de hacerme el parto. Y la mamá lo mismo. Entonces cada uno tiene que trabajar. Si el defensor va al arquero y lo acicatea, che, mirá el gol tonto que te hicieron, el equipo no funciona. Entonces cada uno tiene que trabajar o cumplir el rol que tiene en ese momento. El papá tiene que acompañar, lamentablemente, las contracciones y ponerle el pecho a la cesárea y al parto es la mamá, y yo un poco dirigir, si querés ser el arquero o ser el director técnico. Pero cuando empezamos a invadir los roles
Y por ahí las molestias de la embarazada yo las minimizo porque soy el médico, no gordita, no es tanto los dolores, no te va a doler nada, estamos mal. Y cuando a mí me quieren dirigir el trabajo de parto, o el parto, o la cesárea, o el control de embarazo, estamos mal. Ahí cuando ya los roles se empiezan a mezclar, realmente prefiero seguir con mi rol, y indudablemente a veces, otra de las cosas que me enseñaron también, y creo que es así, que cada médico tiene los pacientes que se merece y cada paciente tiene el médico que se merece. A veces empezamos a controlar el embarazo y nos damos cuenta que yo no soy el médico para esa pareja. Y yo por ahí a veces capaz que también me doy cuenta desde mi lado que tampoco soy el médico. Porque por ahí el paciente viene y te empieza a cuestionar con todo el derecho del mundo, ¿viste? Entonces, no, pero voy a hacer otra consulta. Sí, señora, por supuesto. Si no tenemos un convenio escrito o un contrato escrito. Usted tiene todo el derecho de hacer las consultas que quiera, pero también entiéndame que yo tengo el derecho de sentirme cómodo con el paciente. Porque llegado el momento, si vos le pedís una ecografía y ya está dudando, le decís que el parto no se va a hacer por vía vaginal y que le tenés que hacer una cesárea y está dudando. Bueno, prefiero un poco, entre comillas, que ese contrato se rompa espontáneamente de la mejor manera lo antes posible del parto, porque ya después estamos embarcados todos en una situación que a lo mejor no lo va a disfrutar la familia, no lo voy a disfrutar yo y vamos a terminar haciendo el parto y después no nos vamos a ver nunca más. Entonces creo que estos momentos realmente hay que disfrutarlos y bueno, mi conducta y mi manera de ver las cosas ha sido así, que no he tenido necesidad, por suerte, de romper muchos contratos con pacientes antes del parto y tampoco he tenido necesidad de ir a analizarme con nadie porque bueno, me parece que las cosas son así, lo mismo que por ahí el parto te da 9 meses de este contrato y no es solamente pedir análisis, es decir, o pedir una ecografía, es tratar de aprovechar al máximo esos 20 minutos de cada consulta, que por ahí en el embarazo son 8 o 9 o 7 por lo menos, para charlar todo esto con los pacientes, ¿no? Es decir, a lo mejor hubo alguna equivocación cuando después de 8 o 9 consultas te dicen que quieren el parto humanizado y que no la toque y que no le haga la episiotomía. Indudablemente que esta relación médico-paciente en esos controles falló, porque yo soy también en parte culpable de unos días antes de decir, uy, la pucha, esta chica quería un parto humanizado y no lo habíamos charlado. En el ambiente de consultorio, por ahí también la pareja, hay muchas cosas médicas que no la charlan en la casa, que la pueden charlar en presencia del médico. Y para mí, como director técnico, conocer el equipo también es bueno, ¿no? Cuando te retires, proyectás, te ves en algún rol. Me voy a vivir a Reta. Vamos a retomarlo. Bueno, ¿qué piensas hacer cuando termines o sea, cuando digas hasta acá? Lo vas a editar. Me voy a vivir a Reta, no voy a hacer nada. La idea es, yo tengo dos partes, la parte de ginecología y la parte de obstetricia. Yo creo que los partos hay dos opciones, que un poco lo que más intensidad, lo que más me lleva y lo que más tenés que estar ahí. Entonces, de a poco por ahí ir atendiendo, en lugar de 10 o 12 partos por mes u 8, 4 o 5. Lo mínimo que nos requieren es que tengamos 65 años de edad y haber trabajado como médico, en privado. No voy al hospital, no voy a ningún lado. Mi jubilación va a ser exclusivamente privada. Y sí, la idea es, obviamente, dejar la actividad y por lo menos dejarla y no hacer nunca más nada relacionado con la medicina. ¿Qué es la medicina y qué es la profesión para vos? Todo. En determinados momentos creo que lamentablemente bastante más que mi familia. Si bien mi esposa es profesional también, ella es bioquímica jubilada, no tenemos hijos
pero creo que ha entendido y me ha acompañado muchísimo siempre, y realmente he dejado de hacer cosas por fuera de la medicina por priorizar la medicina. La purísima verdad, sí. Para mí la medicina ha sido todo. Bueno, sabes, si sabes esto en desarrollo, que fui durante 8 años, como qué es lo que he hecho fuera de la medicina, ser concejal y presidente del Consejo Deliberante. Y jamás he dejado de hacer algo en medicina, jamás he ido a una reunión del Consejo Deliberante, jamás me he ido de desarrollo, jamás dejando o no priorizando mi actividad. Siempre era primero mi actividad. Si yo iba a las 10 de la mañana al Consejo Deliberante, era porque a las 8 ya pasé por la clínica, le di el alta a las pacientes. Ese fue un poco uno de los motivos por el cual solamente del 90 al 91, el primer año que estuve en desarrollo, fui al hospital. Después me dediqué exclusivamente a la actividad privada. Yo siempre creí que, como parte de lo mío también, que hospital podía ser en mi consultorio. Yo en mi consultorio le puedo dar los anticonceptivos al paciente que no tiene acceso, y viene y doy más de 100 cajas de anticonceptivos por mes. En mi consultorio yo dispongo a quién atiendo y a quién no atiendo, y si en el hospital le daban turno a 2 meses y quiere venir mañana acá y no tiene dinero, yo la atiendo. Es decir, yo en mi consultorio puedo hacer todo ese tipo de cosas. Pero realmente para mí la medicina fue todo, y hoy sigo pensando lo mismo. Hoy, si yo tengo que dejar de hacer algo porque es más importante que la medicina, tengo que hacer algo porque es más importante que la medicina, pero no tengo que hacer más medicina. Sí, yo creo que en medicina y en mi especialidad, un ratito, 10 segundos es, te llaman por teléfono, no, ¿sabes qué? Voy a terminar de cortar el pasto, que estoy justo pasándole al auto la cosa, te llaman, andá, y vos tenés que llegar antes del paciente. El día que no puedas hacer eso, yo, como me veo y como veo la cosa, tengo que hacer otra cosa. No voy a llegar a los 65 años. Si en algún momento, antes de dejar todo, me pasa eso, así todo, tengo errores. Y obviamente, y tuve errores. Y voy a seguir teniendo errores. Pero para mí la medicina, en medicina, no se puede hacer otra cosa con la misma intensidad que la medicina. Yo hice medicina de forma, capaz que a veces, hace unos cuantos años atrás, excesivamente intensa. Pero bueno, no me arrepiento, por supuesto.
El 3 de noviembre fue el Día Mundial del Sándwich y nos pareció apropiado hacer datos inútiles del origen del sándwich y de los sándwichitos de miga. Como decíamos, el Día Mundial del Sándwich se celebra todos los 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque coincide con el nacimiento de John Montagu. Bueno, este hombre era el cuarto conde de Sandwich, de quien se dice que fue su creador en el siglo XVIII. No importa mucho la historia de este muchacho. Lo que sí podemos decir que lo llevó a la fama fueron dos cosas. Lo primero es que puso la tarasca Plata, la guita, la billulla, el fazul. Para un tal James Cook, para una expedición en la que descubrió un archipiélago en el Atlántico Sur, al que le puso de nombre, en honor al tipo que le había puesto la guita, Islas Sandwich del Sur. Le agregó del sur para diferenciarla de las otras Islas Sandwich que hoy se las conoce como Hawái. Esa fue una de las cosas que lo hizo famoso, y la otra, dentro de una vida bastante escandalosa, por así decirlo, era que le encantaba jugar a las cartas. Una vida re escandalosa, ¿no? Jugar a las cartas, bueno, sí, pero en ese momento por ahí. Bueno, resulta que el tipo no se levantaba de la mesa ni para ir a comer, y ahí nació el sándwich. Para poder comer y no levantarse de la mesa de juego, le pide al cocinero que le haga un plato que se pudiera comer sin ensuciarse las manos. Y dijo, poné una rebanada de carne entre dos mitades de pan. Al toque se puso de moda entre toda la aristocracia. Y así fue como llegó el sándwich hasta nosotros. Y ahora nos metemos de lleno con el sándwich de miga, o sanguchito de miga, o como quieras decirle. Siempre me pregunté por qué en las panaderías dicen sándwich de miga simple o sándwich de miga triple. ¿Dónde están los sándwiches de migas dobles? Bueno, podríamos decir que es un gran invento argentino, pero no. Los sándwiches de miga vienen de los tramezzini del norte de Italia. Tramezzini es en plural y tramezzino en singular. Se inventó en 1995 en el café Mulazzano de Turín, que actualmente ofrece más de 40 variedades de sándwiches. El tramezzino traducido sería algo como en el medio de. Así que el sándwich de miga es italiano. A ver, algo de argento tiene. Bueno, decite, italiano o argento. Bueno, algo. Los tramezzinos son siempre triangulares. Acá también suelen ser, pero también pueden ser rectangulares. De hecho, cuando los vas a comprar te los venden así. Sí, parece un idiote. Si tenés un rectángulo, lo cortás en diagonal y quedan dos triángulos. Sí, ya lo sé. Pero lo que cambia sobre todo son los ingredientes. Por ejemplo, los tramezzini típicos tradicionales son salmón ahumado y lechuga. Pueden ser de atún y alcauciles, lechuga y langostinos. Como un poco más refinados, ¿no? Como más caros. Y acá en Argentina lo más típico son los de jamón y queso, los de jamón y huevo, jamón y tomate. Esas combinaciones como un poco más baratas, ¿no? Como más populares. De todas formas también se encuentran los más elaborados, ¿no? Los que los llaman especiales. Así que bueno, el sándwich de miga no es argentino, o al menos en un 100%. Y me puede decir, ¿a quién le importa, no? Si es argentino o italiano. Claro, seguro. Por eso son datos inútiles, pero que ya quedaron metidos en tu cabeza. Stars shining bright above you. Night verses seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me.
Hola, soy Jorge Lamberta, farmacéutico del Colegio de Tres Arroyos, y esta semana en el espacio de salud de Cóctel Social vamos a hablar, ya que se acerca la época del verano y del sol, de la protección solar, de la fotoprotección. Por ejemplo, el sol tiene rayos ultravioletas que podemos clasificarlos en UVA, que son rayos extremadamente sensibles, que producen quemaduras, que pueden favorecer el cáncer de piel. Luego tenemos los UVB, que son rayos que pueden provocar también quemaduras, aunque también producen el bronceado, pero hay que tener cuidado con esto que hablamos de las quemaduras. Y los rayos UVC, que en realidad son los rayos que más filtra la capa de ozono, por lo tanto estos serían los menos probable que ingresen a nuestra piel. Los elementos que se utilizan para protegernos del sol, como todos sabemos, son los protectores solares, que también hay algunos que son bloqueadores porque sus factores son muy altos. Lo principal es tener en cuenta el factor de protección solar que vamos a usar en nuestra piel. Tengamos en cuenta que de acuerdo a la coloración o de nuestra piel, hay personas con piel mucho más blanca y otras personas que tienen una piel un poco más oscura. Bueno, en ese rango varía la protección. También tenemos que tener en cuenta que los niños menores de 6 meses no sería bueno utilizar protector, salvo que se consulte al médico puntualmente, porque no deberían ser expuestos directamente a la luz solar y mucho menos sin protección solar. También cuando un protector habla de que es resistente al agua, debemos en realidad renovarlos cada 40 minutos porque el agua, el secado de la piel con la toalla y demás puede hacer que pierda su efectividad. Es importante, por ejemplo, renovar el protector si es que no nos ponemos en el agua cada 2 horas, luego de nadar, luego de transpirar, luego de hacer una actividad física intensa, y luego también de, por ejemplo, utilizar una toalla donde nos sequemos frotando, por lo tanto podemos nosotros mismos sacar ese protector solar. El consejo farmacéutico es no tomar sol entre las 10 y las 16 horas. Para tener una idea, cuando nuestra sombra que genera la luz solar es mayor a lo que sería el tamaño de nuestro cuerpo, en ese horario ahí sí podríamos tomar sol tranquilos. Usar, por supuesto, alguna protección en la cabeza. Si algunas personas van a la nieve, tener en cuenta que el reflejo de la nieve genera una acción fuerte sobre lo que puede ser una quemadura. También usar protector labial y no olvidar de ponerse el protector en la zona sensible, como puede ser las personas que tienen la zona de la cabeza sin pelo, en las orejas, en los pliegues de nuestro cuerpo también. No usar un protector menor a 15, ¿sí? De acuerdo a la situación como está el sol, no conviene usar un protector con un factor menor a 15. Los autobronceantes, recordar que no protegen, no tienen filtro solar, por lo tanto no se puede usar un autobronceante como protector solar. Así que disfrutemos del sol este verano, pero siempre con mucho cuidado y con factor alto, y renovando nuestro protector solar.
baby, I'm gonna miss you so. You took my love ever so long, and now saying ain't gonna have you so. Well, I'm telling you, ooh, yeah, what I'm gonna do. My love without you, oh, my love without you, oh, yeah, yeah, oh. It es una película basada en la novela de Stephen King del mismo nombre, publicada en 1986 y que en los 90 tomó una versión de carne y hueso que llegó a la televisión a modo de miniserie. El perturbador payaso Pennywise, que fue inspirado en un asesino serial que realmente existió, es interpretado por el joven actor Bill Skarsgård, a quien antes vimos en Divergentes. La película cuenta la historia de un grupo de chicos poco populares quienes son acosados por un terrorífico demonio con forma de payaso que cada 27 años vuelve para alimentarse de los residentes más vulnerables de Derry, May.
Andy Muschietti, su realizador, quería que Pennywise sea realmente aterrador. Eligió el look para el personaje, el cual incluía ojos grandes, nariz de duende, cabello fino y mejillas de manzana. Los efectos especiales hicieron su labor, aumentando los dientes grandes y afilados el momento que se requería. En cuanto a su traje, se le incorporaron elementos medievales, renacentistas e isabelinos, lo cual refleja el hecho de que Pennywise ha estado atormentando por años. La cinta fue filmada en Canadá. Usaron una zona boscosa que hizo las veces de las afueras de Derry, el pueblo que describe el libro. En cuanto a la casa abandonada, esta fue el resultado de una combinación de dos estructuras, una exterior, que fue construida desde cero, y los interiores, parte de una casa existente a la que solo le agregaron algunos detalles. La guarida de Pennywise se construyó en Toronto. Fue una edificación con un laberinto de túneles y alcantarillas, decorada con una montaña de juguetes viejos pertenecientes a todas sus víctimas. El costo de esta construcción fue de $7 millones. La escena de desagüe de la lluvia, que el payaso aparece por primera vez, se filmó en una calle real y la lluvia se logró con la ayuda de unos potentes rociadores. Se utilizaron 4.500 galones de sangre falsa, siendo la mayor cantidad de sangre que se ha utilizado para la filmación de una película. El costo total fue de $50 millones y recaudó más de $700 millones a nivel mundial. Es la historia de un grupo de amigos, los llamados el grupo de los perdedores, los menos populares de la escuela, pero los más valientes para defenderse de una entidad diabólica. Sunday morning rain is falling. Still some covers share some skin. Crowds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the more where I'm in. Bien amigos, hasta aquí llegamos, como siempre, un placer. Se dan una vuelta por Instagram, Cóctel Social 1, y también por nuestro canal de YouTube, Cóctel Social. Con la producción de Enfocate de Barmestoy, hasta aquí llegamos. Recordá pasar por Colón 290, Celular Express, donde vas a encontrar absolutamente todo. Nos vemos en la próxima.